Este es el resumen de Spy Family capítulo 9 en pocas palabras. Yor y Lloyd están por besarse, pero Yor no puede hacer esto estando sobria, así que decide tomar mucho licor, y estando ebria se acerca a Lloyd e incluso lo llama de cariño y le pide que cierre los ojos. Yuri se da cuenta que realmente se van a besar y hay contexto norteño. ¿En serio creías que aparece Yuri en el capítulo sin un contexto norteño? Pues no. Yuri empieza a recordar que cuando sacaba buenas notas de niño, Yor lo felicitaba con un beso. Yuri decía que se casaría con ella cuando creciera, y Yor le decía que lo esperaría hasta ese momento. Pero Yuri se da cuenta que se van a besar, y se lanza a detener el beso, pero Yor estaba muy avergonzada, y termina queriendo bofetear lo que tiene enfrente, que sería Lloyd, pero este esquiva rápidamente la cachetada y quien la recibe finalmente es Yuri, quien sale propulsado con una fuerza brutal por parte de Yor contra la pared e incluso causa un temblor en toda la casa. Anya termina despertándose, pero se vuelve a dormir. Muy tierna, ¿verdad? Yuri finalmente se rinde y acepta que el amor de Yor y Lloyd es verdadero, aunque nosotros sabemos que por ahora están fingiendo. Yuri, al estar herido y ebrio, empieza a perder el equilibrio, pero Lloyd lo termina ayudando con una amable sonrisa. Esto enoja aún más a Yuri y piensa que Lloyd solo se burla de él, pero Lloyd resalta que son unos hermanos estupendos y agradece todo lo que ha hecho por Yor. Esto solo incomoda más a Yuri, quien decide retirarse por esa noche, amenazando a Lloyd con que regresará con pruebas para desmentirlo. Y así es como termina esta reunión. Luego de limpiar todo el desastre, finalmente la pareja decide irse a dormir, pero se dan cuenta que su cama está súper amorosa, yes, por lo que se avergüenzan y deciden dormir en cuartos separados. La familia Forger descansa y llega el día siguiente, donde Anya finalmente despierta y recuerda que el día anterior vino su tío Yuri, y leyendo la mente de Lloyd se da cuenta que era un policía secreto, y esto le causa mucha emoción. Anya, leyendo la mente de Lloyd, por poco revela algo, así que se encubre diciendo que Yor cocinó fatal. Muy mal, Anya. Lloyd recuerda que Yuri puede ser un problema para la misión, así que decide ponerle un micrófono a Yor para saber si sabe algo al respecto. Y nos damos cuenta que Yor sigue avergonzada pensando en el beso de anoche. Finalmente Anya va a la escuela, Yor va al trabajo, donde conversa con sus amigas pidiéndoles consejos de cómo ser una buena esposa, ya que no llegó a besar a Lloyd y prepara mal la comida para Anya. Lloyd, al escuchar todo esto, se da cuenta que Yor se siente muy mal, pero aún así decide ponerla a prueba. Yor se dirigía a entregar algo que le había pedido su jefe, a lo cual aparecen dos tipos militares, pero eran Lloyd y Frankie su compañero. Yor no revela nada e incluso golpea a Frankie, quien se acercó muchísimo a ella. Y Lloyd se da cuenta que Yor no revelará nada y que se preocupa por el bienestar de la familia. También nos muestran a Yuri, el cual está muy enojado por lo que sucedió anoche, y se puede ver su casillero llenos de fotos de Yor, súper norteño, y un tipo que le recuerda que se ponga serio para la misión. Luego del trabajo, Yor sigue sintiéndose mal, pero se encuentra con Lloyd, el cual anima a Yor al punto de alegrarse de ser su pareja, y juntos van a comprar un pastel. Anya llega después de la escuela y se alegra porque sus padres se reconciliaron. La verdad es que es un capítulo bastante bonito, en el cual también nos mostraron el avance, donde parece que van a jugar quemados en la escuela. Veremos a Anya, a Damian, y se ve bastante interesante, así que los espero la próxima semana. Porque este fue el resumen de Spy Family capítulo 9 en pocas palabras.